Bueno, reunión del corazón número 10, semana 10. Con esto terminamos. Ahora sí se ve, ¿no? Habíamos visto lo que es Sí, corazón, lenguaje y naturaleza y cómo se interrelacionaban cada uno de ellos. Dijimos que lo estudiamos por separado, pero todo tiene que ver con todo. La semilla tendría que ver con la naturaleza. eh, la autoridad del corazón tiene que ver porque el hebreo antiguo me da las imágenes para que yo piense. El fractal tiene que ver con las palabras que aparecen en la palabra, que son primera semilla y que después se van reproduciendo. Entonces todo tiene que ver un poco con todo. Pero hoy nos vamos a enfocar en las dos últimas, que son revelación y metamorfosis. Revelación, dijimos que la vamos a dividir en dos. La revelación natural, que tiene que ver con lo que está al alcance de nuestros sentidos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el cielo arriba proclama la obra de sus manos. El día a día se derrama el habla y la noche a la noche revela el conocimiento. Entonces, este salmo lo hemos estudiado y ya sabemos más o menos de lo que habla. Pero acá vemos la revelación natural de Dios. Los cielos cuentan. ¿Qué cuentan? La gloria de Dios. El cielo arriba proclama la obra de sus manos. El día derrama su hablar y la noche también revela el conocimiento de Dios. Entonces, esta es la revelación natural, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Por lo que se puede saber acerca de Dios, les es claro, dice Romanos, porque Dios se los ha mostrado. Dios no, Dios nos revela, no quiere que vivamos en ignorancia. Dios les ha mostrado y nos ha mostrado. Y acá viene la parte interesante, porque sus atributos invisibles, o sea, algo de Dios que no podemos ver, sus atributos, su carácter, su forma de ser, uh, su soberanía, su amor, su omnisciencia, omnipotencia, todo eso son atributos invisibles de Dios. Su eterno poder, su naturaleza divina, se han percibido claramente, dice Pablo en Romano. Pablo, ¿se ha percibido claramente? ¿Cómo? Desde la creación del mundo, en las cosas que han sido hechas. ¿Cómo percibo la naturaleza divina de Dios, su eterno poder, los atributos invisibles? Desde la naturaleza, desde la creación, desde las cosas creadas. Por tanto, no tienen excusa, nadie tiene excusa para decir yo no conozco a Dios, yo no entiendo a Dios, yo no sé cómo es Dios. La naturaleza es el segundo libro, o el primer libro escrito por Dios, y tiene su autoría. Entonces, si Dios permite que por un libro conozcamos quién es Él, también permite que por lo otro lo conozcamos a Él, por la naturaleza, por las cosas creadas por Él. No deberíamos mirar mucho más la naturaleza y meditar en la naturaleza con las cosas de Dios para conocer a Dios, porque dice que ahí se revelan su eterno poder, su naturaleza divina, sus atributos invisibles. Entonces deberíamos ser mucho más uh, proclives a mirar la naturaleza. Yo puse algunos dibujitos acá, pero cuando Dios quiere hablar en su palabra de provisión, Él dice, miren los pajaritos y las aves. Está hablando de su provisión. Cuando Él quiere hablar de la muerte y la vida, habla de la semilla. Cuando Él quiere hablar de cómo la palabra actúa en nosotros, habla también de la semilla. Cuando Él quiere hablar acerca de pruebas, habla acerca del desierto. Cuando quiere mostrar cómo son los deseos carnales, dice cómo el perro vuelve a su vómito, nos muestra cosas que en la naturaleza están sucediendo. El Espíritu Santo es como una paloma, la vida de Dios es luz.
El viento, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, Dios lo compara con el mover del Espíritu Santo. Sí, el caos siempre tiene que ver con el mar, las cosas, la tranquilidad viene acerca por los ríos, la provisión de Dios tiene que ver con frutos, los montes y las montañas. Cuando Dios tiene que hablar de seguridad o de presencia firme, dice los montes o las montañas. Los minerales que hay en la tierra hablan de las buenas obras que no van a pasar, las que van a pasar por el fuego no se van a quemar. Y entonces él utiliza la naturaleza para hablar de todas sus cosas. Entonces, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es infalible? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Que sí o que no? Si la palabra de Dios es infalible, la pregunta sería, ¿la creación de Dios es infalible para entender a Dios? ¿Sí o no? ¿Es el mismo autor? ¿Es el mismo creador? Es infalible. Pero nosotros nos hemos vuelto a un libro como fuente de toda autoridad y hemos dejado la naturaleza como si no la hubiera creado Dios. Como si le hemos dado la naturaleza en cierta medida, le hemos dado la espalda a la naturaleza para enfocarnos en lo que es el grafe, en lo que está escrito y enfocarnos en esas cosas como si la naturaleza no tuviera la misma importancia. Pero Dios es el mismo autor, entonces podemos entender que si es infalible una cosa, la otra también es infalible para saber quién es Dios. Me gusta lo que dice este autor. Dice, es una clara declaración que el sentido de la creación visible como obra de Dios, la creación visible como obra de Dios, pone de manifiesto las perfecciones invisibles de Dios como su creador. Básicamente está diciendo lo mismo que Romanos, que de las cosas que son perceptibles por los sentidos, deriva el conocimiento de estas perfecciones invisibles. Y que así una clara aprehensión es como recibir holísticamente, recibir todo, me voy dando cuenta de las perfecciones de Dios, pueden obtenerse de su obra visible. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece? ¿No? ¿Algo que puedan agregar? ¿Algo que no estén de acuerdo? Algunas personas piensan que no, que la naturaleza no es algo que deberíamos ver. Estaba escuchando el otro día a alguien que dice que el ateísmo no es algo que se puede encontrar en el Oriente. En el Oriente no hay ateos. Es algo muy occidental. Pero en el Oriente todos creen en algo, o por lo menos creen a Dios de una manera distinta. El budista, el panteísta, no sé, el islamista, el del Islam, todos ellos creen de alguna manera, pero casi no vas a encontrar en el Oriente ateos, porque están más en contacto con la naturaleza y eso les permite adorar un Dios. Equivocados o no, cuando entra Jesucristo en la escena, ahí es donde se queman todos los papeles. Pero si no, hay un Dios. Y esa es la revelación natural. Y después se conoce como revelación especial, lo que dice acá. Hace mucho tiempo, muchas veces y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por medio del cual también creó al mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios habló antes y ahora nos ha hablado. Fíjense, nos habló antes de una manera a los profetas por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de distintas formas, de milagros, señales.
Todo apuntaba a qué cosa? Al Hijo, al Mesías, al Mesías, al Mesías. El Antiguo Testamento apunta al Mesías. Pero en los últimos días, el Padre nos ha hablado por medio de, cuando hablamos ese por medio de, no es que lo que dijo Jesús solamente. Dios nos ha hablado por medio de Jesús, a través de Jesús, por lo que Él hizo, por lo que Él no dijo, por lo que Él hizo y por lo que Él no hizo. Por ejemplo, un ejemplo, Él no hizo guerra contra sus enemigos, no usó la violencia. En esta etapa del hablar de Dios a través de su Hijo, no vemos al Dios del Antiguo Testamento, vemos a Jesús. Y está hablando de Dios, y está hablando de un Dios pacífico, está hablando de un Dios que no va en contra de sus enemigos, está hablando de un Dios en que dice, perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos. Cuando Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, Jesucristo lo para y le dice, pero vos no entendés de qué espíritu soy yo. De esta forma no se va a establecer el reino de Dios. Entonces, Dios nos estaba hablando por medio del Hijo. Y es mucho más fuerte ese hablar por medio del Hijo que el hablar a los padres y a los profetas en otro tiempo. A esto se lo conoce como revelación especial. Todo lo que él hizo, todo lo que el Hijo hizo, todo lo que el Padre hizo a través del Hijo. Y entonces nosotros tenemos que tener una mirada más allá de lo que dice la Escritura, ver lo que dice el Padre a través del Hijo, que es mucho más amplio que las letras que están en el libro. Mucho más profundo que las letras que están en el libro. Entonces, de esa manera podemos ver lo que era la revelación natural y una revelación especial. Las dos hablan de lo mismo, hablan de Jesús. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, no sé si tienen preguntas o quieren decir algo. Metamorfosis. Entonces, como vimos la naturaleza, que Dios habla a través de la naturaleza, también nos va a hablar de la naturaleza, cómo puede ser nuestro cambio, cómo debería ser nuestro cambio. Y utiliza la naturaleza, porque la metamorfosis lo vamos a ver que está en la naturaleza. Entonces hay dos tipos de cambios, dos tipos de metamorfosis. Está la metamorfosis, por ejemplo, la de la rana, que empieza con un huevito, renacuajo, tiene cola, deja de tener cola, se transforma, deja de nadar y empieza a saltar. Hay una transformación en la rana, que no es la transformación a la que nosotros queremos en nosotros, pero si podemos ponerla, podríamos decir que son cambios en nosotros. Ese tipo de transformación es un cambio de conceptos, cambio de definiciones, cambio de vocabulario. No puede cambiar, uno va, pongámosle, deja un trabajo en un bar y toma un trabajo en una oficina en pleno centro con gente que habla bien. Uno tiene que cambiar la forma de hablar, la forma de vestirse. Es un cambio, pero no es una metamorfosis, porque el cambio no es interno, es un cambio de formas. La persona ve otros ejemplos y copia. Déjenme, ahora creo que con esto va a quedar más claro. De arrastrarse a saltar. Pero fíjense en la palabra. Transformación, pero de apariencia. La palabra es metasquematizo. Schematizo. Es cambiar de apariencia. Meta, como después vamos a ver en metamorfosis, significa cambiar después de estar con. Cambiar después de estar con puntos suspensivos. Esquema es apariencia. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es cambio de apariencia. Y fíjense los versículos que vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 12 al 15.
Pero lo que hago, dice Pablo, defendiendo su apostolado, pero lo que hago, lo seguiré haciendo. Para quitar el pretexto de quienes desean un pretexto, para ser reconocidos iguales a nosotros en aquellos en que se glorían. Querían ser iguales a ellos, eran falsos. 13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan. Es la palabra, esquematizo. Cambian de apariencia como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, esquematizo, cambia de apariencia como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces lo que vemos acá es un cambio, sí, pero no hay un cambio interior del corazón. Lo que hay es un cambio externo para aparentar ser algo que uno no es. Entonces, ¿puede llegar a ser una metamorfosis? Sí, pero no. No a la metamorfosis que nosotros estamos esperando tener desde la Escritura. La metamorfosis que nosotros esperamos tener es un cambio de imagen, un cambio de sentido y un cambio de actitud. Es de arrastrarse a volar. ¿Sí? Y eso lo representa a mariposa. Entonces, la metamorfosis de la que nosotros estamos tratando de llegar a entender es esa que llega la imagen al corazón y desde el corazón la persona va cambiando. No porque ve a otra persona cambiada y copia a la otra persona. Metamorfosis. Meta es cambiar después de estar con y morfo es forma. Cambio de forma de acuerdo con la realidad interna de uno, con la realidad interior de uno, en donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Propiamente, entonces, esta transformación es transformado interiormente después de estar con. En el anterior era, mi transformación es porque estuve con alguien que me gustaría ser como él, entonces cambio apariencias, cambio formas, cambio maneras, pero no hay un cambio interior. Acá estoy en la presencia de Dios, acá estoy ante el Espíritu Santo, acá viene una transformación interna después de estar con Dios. Los versículos bíblicos que usan esta palabra no son muchos, así que los vamos a ver. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transformó, dice el original. No sé por qué usaron esta palabra, pero en realidad es transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Cambió de forma por lo que había internamente en él. No copió algo. Lo que hace Satanás es copiar, es disfrazarse de ángel de luz. Jesús lo que hace en este momento es, miren lo que hay dentro. Esa es la diferencia. Si nosotros viéramos lo que hay dentro de Satanás, no hay luz, hay tinieblas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Disfrazarse para aparentar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá vemos otra vez. Pablo nos dice, no se conformen a este mundo, a la forma, que sería un poco el otro tipo de transformación. Conformarse sería mimetizo con lo que hay, aparento y trato de ser como lo que hay alrededor mío. Pablo dice, no sean así, no se acomoden a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo? Por la renovación del corazón.
para que ustedes entiendan lo que Dios quiere desde adentro y ese desde adentro cambie lo de afuera. Obviamente que Dios no es engañado por mi apariencia de cambio, por mi disfraz, por mi maquillaje, por mi hipocresía, que significa ponerse una careta. Entonces, a Dios no lo puedo engañar por eso. Entonces Dios dice, sean genuinos, cambien desde adentro, cambien, tengan una transformación, no un disfraz de religioso o un disfraz de más creyente o un disfraz de lo que sea. No, no, no. Déjense cambiar desde adentro. Más o menos sería así. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. Este es el versículo clave para cara a cara. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra vez, la transformación viene desde adentro, la transformación no la genera el yo, no la genera Eduardo, no la genera Ricardo, Laura, Charlie, Pau, Gaby, Ariel, la genera el Espíritu Santo de adentro cuando yo me pongo a mirarlo a Él, cuando yo me enfoco en Jesús, cara a cara con Él. Y ahí estoy, no tengo que hacer nada, no hay esfuerzo, no hay... lo que hay es un estar, lo que hay es un deseo de verlo a Él, y en ese momento soy transformado. Desde dentro, voy siendo transformado. La otra característica es, bueno, no tengo que mentir, no tengo que hacer esto, bueno, lo voy a empezar a hacer yo, porque esto es lo que tengo. Esa es la transformación que muchas veces queremos hacer, pero no es transformación interna, sino que es fuerza de la carne. Y tiene un periodo corto, porque tarde o temprano sale lo que hay en el corazón. Entonces lo que tenemos que enfocar es en cambiar el corazón y que haya una transformación en el corazón. La metamorfosis completa requiere, y esto es lo que estábamos hablando recién, requiere descanso. La transformación requiere descanso, no esfuerzo. Esto es lo que le cuesta a la carne. La carne quiere hacer. La carne quiere llevarse alguna gloria. Y en el espíritu no hay gloria para la carne. El otro día escuché a alguien que me hizo pensar mucho. Me dijo, yo aborrezco las obras de la carne. ¿Todavía las tengo? Sí. ¿Todavía tengo inclinación? Obviamente que sí. Pero lo que más aborrezco es las obras de la carne del que se cree espiritual. Porque esa es mucho más dañina. Está disfrazándose de ángel de luz, está disfrazándose de luz cuando realmente lo que está produciendo es a través de la carne. Ni es más dañina porque otros los están mirando y están copiando. Entonces, la transformación, la metamorfosis completa requiere descanso. La transformación, la metamorfosis completa requiere meditación, no sudor. Lo que hemos estudiado acerca de la meditación, estar con la palabra, estar en su presencia. Y va ocurriendo, no al ritmo que quizás nosotros quisiéramos, quizás no de la forma que nosotros quisiéramos, pero estamos seguros que es de la mejor forma. Esa es la forma de Dios, esa es la manera de Dios y en los tiempos de Dios. Entonces yo descanso en eso.
Entonces tengo que, de alguna manera, desaprender muchas cosas. Muchas cosas que me dijeron que yo tenía que hacer. Bueno, ahora que sos creyente tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto. ¿Cuándo me dijeron que yo tengo que estar delante de la presencia de Dios y descansar ahí y que Él me va a cambiar? Como que necesitamos todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, meditación y descanso. Y otra vez, ¿cómo entiendo la transformación? No hay que ser ni teólogo, no hay que ser nada más que un buen observador. Porque la metamorfosis está ejemplificada en la naturaleza. Y si dijimos que la naturaleza es tan importante como la palabra de Dios, nosotros podemos ver en la naturaleza la transformación. Me gusta esta frase mucho, mucho. Todo crecimiento o madurez es reducción. Todo crecimiento o madurez es reducción. Es reducción del yo, es reducción del hacer, es reducción del yo puedo, es reducción del desaprender, es reducción, es minimizar uno, es menguar uno, y eso produce crecimiento, eso produce transformación, eso produce madurez. Fíjense que las personas más maduras que ustedes conozcan van a ser personas más simples. Las personas más complicadas y más estructuradas son las personas a veces menos maduras en el Señor. Pero si nosotros podemos ver la transformación de la crisálida es el... No sé si lo puedo ver. Es este que está acá. ¿Sí? El capullo. Ahí es donde ocurre la transformación. ¿Qué es lo que está haciendo el gusano para ser transformado? Descansando. ¿Qué esfuerzo está haciendo para ser cansado? Nada. No está haciendo ningún esfuerzo para ser transformado. Está en su ADN, está en el interior de él. Se licúa casi todo su ser, se termina en un líquido para sacar otro ser con otras características. Pero ahí es donde tenemos que aprender, y yo creo que si ustedes meditan en esto le van a encontrar muchas más aplicaciones de las que le encontré yo, que soy más limitado. El estar ahí, el gusano estando ahí es donde tengo que meditar. Yo quiero ser transformado. Bueno, ¿cuál sería mi crisálida? ¿Cuál sería mi momento de descanso? ¿Cuál sería mi momento en el que no pienso, sino dejo que Dios piense por mí, que Dios me hable, que Dios diga en mí, como dice Habacuc, ¿no? Que tengamos esas impresiones de parte de Dios, que digamos, wow, esto es así, y no es nuestra inteligencia, es el proceso de Dios de transformación, porque está dentro de nosotros. Si nosotros nos metemos en ese capullo, nos metemos en esa crisálida, Dios no queda afuera, porque Dios está dentro. Entonces Dios empieza a trabajar. Una vez contaban la historia, yo no sé hasta qué punto será cierta, de que alguien vio a una mariposa tratando de salir y para ayudarla cortó el capullo. Cortó el capullo, ¿no? Para que la mariposa no hiciera tanta fuerza y saliera. La cuestión es que la mariposa cayó al piso y no voló nunca. Porque en todo ese proceso de querer salir es donde la mariposa ejercita los músculos para poder volar. Entonces, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es tu crisálida? Yo no lo puedo decir en tu vida, pero a veces sería bueno que si no estás, que te metieras en te metieras en un ambiente así, para dejar que Dios empiece a actuar.
retirate, andate, hace un ayuno, busca de Dios, plantealo con Dios, me voy a retirar acá, yo quiero que vos me mostres, quiero que vos me cambies, no quiero cambiar yo, no quiero ser una rana, quiero ser una mariposa, por decirlo de alguna manera. Quiero, quiero lo genuino, quiero ser íntegro, ser alguien honesto con lo que soy, genuino, sin apariencias, sin miedo de entrar una y otra vez en esa crisálida para saber, para entender, y para luego, ¿sabes qué? Solamente empezar de nuevo desde ese lugar. Porque empezamos otra vez. ¿Quién sale de ese lugar sabiéndolo todo? Así que con esto quería terminar nuestros 10 estudios acerca del corazón con la transformación. Podría haber sido la primera clase, podría haber sido la primera clase tranquilamente, podría haber estado en la mitad, podría ser, pero por organigrama quedó al final. Creo que llegamos a la misma conclusión. No somos nosotros, no depende de nosotros, depende de Él. No depende de cuánto corras, de cuánto busques. Él es el que produce el cambio. Deja de transpirar, deja de esforzarte. Descansá. Descansá en Él, medita en Él. Los cambios van a llegar. Confía en Él. De alguna manera sabíamos que había algo más. Y yo espero que cada uno de ustedes haya encontrado algo más en estas 10 clases. Aunque sea poquito, pero que hayan podido encontrar que hay algo más, que hay una punta de un ovillo que ustedes pueden seguir y que es interminable, que es profundo, que va más allá de nuestro entendimiento. Y queda el diagrama, que creo que lo hemos repasado por todos lados, para que podamos tener una vida desde el corazón. Espero que ustedes de alguna manera hayan redescubierto el corazón, las funciones, quiénes son ustedes, cómo se comunica Dios. Y nada, ponerlo en práctica creo que es lo más importante de todo esto. Así que, reunión con el corazón, número ninguno, ya terminamos.